Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y mediante este video haremos una presentación general de nuestro proyecto, abordando o destacando los puntos más importantes. En primer lugar, la problemática que nosotros tratamos es la informalidad en la ciudad de Manizales. Bueno, ya entrando en la temática, la informalidad laboral o trabajo informal se entiende como todas aquellas actividades o formas de producción que son ejercidas por personas que reciben ingresos cuyas condiciones de trabajo no se encuentran reguladas por el marco legal. Entonces, todas aquellas actividades comerciales que no se rigen por el sistema legal se denominan informales. Y es importante porque la informalidad tiene ciertas repercusiones en los índices socioeconómicos del país, como lo es el Producto Interno Bruto o el desempleo. Y esto tiene gran importancia también para el gobierno, ya que es vital que los controle. Ahora bien, entonces, ¿quiénes son los stakeholders o el público que tendría interés en este proyecto? Bueno, en este sentido, los entes que tendrían afectaciones directas o indirectas y que tienen relación con el proyecto son, en primer lugar, y como ya lo mencioné, el gobierno. Este es el ente regulador de las actividades comerciales. Dictamina las normas para desarrollar cualquier actividad comercial mediante sus organismos de control, como lo son la Superintendencia de Industria y Comercio, la Cámara de Comercio o la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En este caso, y lo que nos interesa de su actividad para el proyecto, es que tiene como objetivo reducir la informalidad y el desempleo, incentivando la creación y consolidación de empresas, así como entabla las relaciones internacionales que permite comercializar la producción nacional y facilitar el ingreso de materias primas o insumos que se necesiten para la producción. El segundo ente que nosotros destacamos y que tiene gran importancia para el proyecto son las empresas o empresarios, ya que estos son claves para fortalecer y dignificar el trabajo. Entonces, una de las formas más eficientes para combatir la informalidad es incentivando y fortaleciendo las pequeñas y medianas empresas, así como ampliando la cantidad de empleos de las grandes empresas. Bueno, y el tercer stakeholder o ente principal de nuestro proyecto son los informales, que básicamente son aquellas personas que basan su sustento diario en la comercialización de productos o servicios. No tienen un ingreso diario fijo y generalmente desarrollan su actividad comercial en espacios públicos. Entonces vamos a basar nuestro proyecto en 3 tesis. La primera es que no hay suficiente demanda de obra de mano. Entonces las personas se ven obligados a desarrollar sus actividades económicas dentro de la informalidad. La segunda es que debido a la escasa formación académica no tienen el suficiente conocimiento para ejercer las labores de un puesto de trabajo. Y la tercera es que prefieren desarrollar una actividad económica de manera independiente o ser su propio jefe. Ahora hablaremos de la identificación de las causas raíces del problema. Las causas raíces son las siguientes: coyuntura estructural del desempleo, altos costos para la formalización, cierre de empresas, falta de oportunidades laborales, falta de experiencia laboral. Tenemos un análisis de las causas raíces por la que las personas hacen comercio informal. Esto se da debido a que en su mayoría no tienen recursos suficientes para implementar un local con todos los requisitos necesarios. Entonces optan por buscar un lugar donde no les pongan problema los sectores del espacio público ni otras entidades que rigen el comercio. En este lugar se encuentran y disponen día a día a vender sus productos, con el fin de tener un trabajo, recibir dinero para poder calmar las necesidades primarias, tener que comer, dónde dormir y si quedan también para las demás necesidades, para tener o así una vida digna.
Seleccionamos una causa raíz que consideramos la más adecuada. Se hizo la selección de la baja productividad de la economía, haciendo que la informalidad sea como una bola de nieve, donde los afectados buscan soluciones que siguen propiciando el incremento cada vez más del problema base. También analizamos todas las alternativas de solución a la causa raíz. Tenemos que en una economía abierta como la de Colombia, la producción depende principalmente de dos factores, el capital y el trabajo, aunque existen otros como la tierra y tecnología, para calcular monetariamente la cantidad de bienes y servicios producidos en una economía, ya sea un país, un departamento, en determinado periodo de tiempo. Se acude al PIB, que es el Producto Interno Bruto. Mediante el indicador se identifican las actuales condiciones de economía y se plantean mejores como inversión y ahorro, mercados e intermediarios financieros, estabilidad política, las leyes y el derecho de propiedad, inversión en el capital humano, los impuestos y la regulación, libre comercio y libre circulación de capitales. Ahora hablaremos del análisis del contexto del proyecto. En un extremo, la informalidad puede ser resultado de una elección deliberada cuando las personas y las empresas deciden permanecer fuera de la economía formal para evitar impuestos, contribuciones sociales o el cumplimiento de normas y requisitos para obtener licencias. En el otro extremo, la informalidad puede existir cuando algunos individuos son demasiado pobres o su nivel de educación es demasiado bajo para acceder a un empleo formal, a prestaciones públicas y servicios financieros, y por lo tanto necesitan depender de actividades informales como red de protección. La informalidad puede entonces adoptar muchas formas. No todos los trabajadores informales son pobres y no todos los trabajadores pobres están en el sector informal. Algunos trabajadores pueden estar empleados simultáneamente o sucesivamente en los sectores formal e informal. Las empresas informales no contribuyen a la base tributaria y normalmente permanecen pequeñas, con una baja productividad y limitado acceso al financiamiento. Los países o regiones con alto grado de informalidad tienden entonces a crecer por debajo de su potencial. La informalidad también priva a los gobiernos de considerables ingresos tributarios que podrían utilizarse para mejorar los servicios públicos básicos. La elevada informalidad se asocia, además, con una serie de factores como género, nivel educativo y edad, los cuales condicionan la probabilidad de que un individuo haga parte del sector formal o informal. De acuerdo con las cifras del DANE, en el trimestre junio-agosto del 2022 hubo en total nacional 2.7 millones de desocupados. En cuanto a la informalidad laboral de las 23 cabeceras municipales, se encuentra que la informalidad es mayor en los hombres que en las mujeres, lo cual se relaciona con la participación que tienen los géneros en el mercado laboral. Al centrar el análisis en cada una de las ciudades del eje cafetero, se observa que en Pereira la informalidad laboral en las mujeres cabeza de hogar corresponde a 43.88%, más alta que en Armenia con 35.57% y que en Manizales con 35.27% en el caso de las mujeres. Entre los principales resultados de la investigación se tiene que la localización de los negocios informales en Manizales se concentra sobre zonas de buen flujo de tráfico de personas, destacándose esquinas, paraderos de servicio público, supermercados, centros comerciales y algunas calles principales. Frente a estos tipos de establecimiento de venta en el espacio público del centro histórico se detallan carretas, casetas, kioscos, mesas, entre otros. El 35% de estos negocios son dedicados a la venta de productos de confitería, frutas y verduras, ropa, comidas y bebidas en general, productos de cacharrería y el resto entre accesorios. Hasta este punto se denota que la informalidad del centro histórico está 100% concentrada en el sector comercio, con líneas muy claras de productos al por menor. Pero, ¿quiénes son las personas detrás de estos negocios? La población dedicada a este tipo de actividad son en su gran mayoría personas con bajos niveles de educación. 65.4% tienen máximo primario. Con más de 10 años en la informalidad, 67% de los encuestados, recibiendo ingresos diarios proporcionales a menos de un salario mínimo mensual legal vigente. Al mes, 61.6% reciben menos de 20.000 de ingresos diarios y que migró a la informalidad por diferentes motivos como la falta de oportunidades laborales, 34.1%, por sustento familiar, 25%, necesidades diversas, 10.6% y otros, como problemas de edad y de salud, 6.3%.
A continuación voy a hablar sobre el análisis de la problemática a través de diversas herramientas de análisis, como por ejemplo el análisis por analogía, el análisis dimensional, el análisis de efectos y consecuencias y la espina de pescado. A continuación voy a hablar sobre el análisis de los efectos y las consecuencias de la problemática de la informalidad. Bien sabemos que la informalidad se presenta a simple vista en las calles de las ciudades con economías menos desarrolladas y que a su vez estas actividades informales traen una serie de efectos y consecuencias para la economía de un país. Como primera consecuencia tenemos que las empresas informales son menos productivas que las formales, teniendo en cuenta su tamaño y el difícil acceso a los créditos. Esto provoca que la competitividad y la productividad se vean afectadas por la informalidad a nivel nacional. Otra consecuencia es que la informalidad no cumple con la regulación de los impuestos, por lo que se ve afectado la política fiscal del país. Esto afecta a la recaudación de los impuestos y esto genera que se incremente o se mantenga el déficit fiscal del país. Por otra parte, tenemos que para algunas empresas la informalidad se convierte en un medio para evadir los impuestos, por lo que las estadísticas nacionales, como por ejemplo las bases de datos que maneja el DANE, pierden exactitud al no contar con información de la economía informal y provoca que se establezcan políticas económicas y sociales por parte del Estado muy excesivas, inadecuadas y innecesarias para el desarrollo de un país. Por otra parte, tenemos que existe una relación entre la problemática personal y la informalidad en cuanto a las relaciones laborales, por lo que los empleados tienen inestabilidad en sus trabajos o en las actividades que desarrollan bajo la informalidad, no tienen acceso al sistema de protección social, sus ingresos están por debajo del salario mínimo legal vigente y por otra parte tenemos que la informalidad tiene una relación directa con la pobreza y el débil acceso a las oportunidades laborales formales. El incremento en la formalidad genera que disminuya el crecimiento económico de un país. En cuanto al análisis dimensional de la problemática de la informalidad, tenemos diversas variables. Entonces, la informalidad se puede relacionar con el nivel educativo. Se puede dar en personas con estudios de pregrado, posgrado, técnicos, tecnólogos, básica primaria o también personas que vienen de la zona rural o desplazamiento. En cuanto a las edades, se puede dar en jóvenes, adultos mayores, jóvenes que no tienen acceso a oportunidades laborales por falta de experiencia, adultos mayores que se ven afectados mayormente por cuestiones de salud. Y en cuanto al género, afecta pues tanto a los hombres como a las mujeres, pero en diversos estudios se ha visto que la informalidad afecta mayormente a las mujeres. En cuanto a los sectores económicos, la informalidad se puede presentar en áreas como el comercio, la construcción, la manufactura, hotelería, restaurantes, transporte, comunicaciones. Sin embargo, en la mayoría de los estudios se ha visto que la informalidad abunda en los sectores económicos del comercio, la construcción, el transporte y la manufactura. En cuanto a las áreas de desempeño, se puede dar en áreas de finanzas, de educación, de cultura, de ventas y servicios, de explotación y de minerales, la fabricación y ensamble, manufactura de textiles, etc. Después de conocer la problemática, su contexto y la propuesta de solución, vamos a analizar los riesgos y la gestión de los mismos.
Inicialmente vemos los riesgos por el lado económico, ya que la informalidad representa alrededor del 30% del PIB colombiano y emitir políticas y estrategias para combatirla puede tener efectos contrarios y poner en riesgo el desarrollo económico del país. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que el éxito del proyecto depende en gran medida del nivel de recepción y aceptación que tienen los stakeholders y su disposición para poder hacer cambios de manera sistemática en sus empresas o en la forma en la que llevan su vida laboral. Por esta razón, una mala interpretación o esa resistencia al cambio para asumir los riesgos por parte de los informales, empresarios o hasta el mismo gobierno puede entorpecer la ejecución del proyecto. También podemos analizar los riesgos desde el tiempo, costo, alcance y calidad. Si vemos los riesgos desde el tiempo, tenemos que cambiar la reglamentación en cuanto a las legislaciones laborales implica un cambio progresivo, pero a muy largo plazo. Las políticas no se pueden cambiar de un día para otro y esperar que las personas se ajusten a estos nuevos cambios. Es un cambio demasiado lento y progresivo. También tenemos que el rechazo a las propuestas de estos cambios implica que se va a tener un mayor desarrollo en cuestión de negociaciones y todo eso, y esto implica un mayor gasto de tiempo. Si vemos los riesgos desde el costo, tenemos que hay altos costos en la tecnificación y la formalización del trabajo informal. También tenemos que se tiene que incurrir en costos de tecnología y la necesidad de la digitalización. También tenemos que tener trabajadores contratados, implica un mayor costo para los dueños, quienes muchas veces prefieren tener empleados informales que tienen un menor consumo de recursos. Ya los riesgos desde el alcance, tenemos que la informalidad se da por múltiples variables, entonces es imposible tratar todas estas variables desde un mismo proyecto. Este proyecto se ha enfocado a la falta de información o a la falta de capacitación y a dar incentivos, pero esta es una de las múltiples raíces y causas que tiene la problemática y no se pueden abarcar todas desde un mismo proyecto. Otro riesgo es que hay gran corrupción y una alta evasión de impuestos. Si vemos los riesgos desde la calidad, tenemos que no conocer a profundidad las necesidades y los deseos de los afectados nos va a llevar a usar y aplicar soluciones con base en información que no está actualizada o que no es correcta. Ya que conocemos los riesgos, la pregunta ahora es cómo los gestionamos. Existen 4 estrategias que abordan las amenazas o los riesgos y las consecuencias negativas de estos, que son evitar, que es cambiar las condiciones originales del evento o del riesgo para eliminar completamente el riesgo indicado. Por ejemplo, si se quiere traer una tecnología importada, pero que puede generar grandes problemas en el equipo, se prefiere evitar y quitar la utilización de esa tecnología y reemplazarla por otra que sea más segura. Otro ejemplo podría ser la evasión drástica, que consiste en terminar por completo el proyecto. Transferir es la siguiente estrategia, que es trasladar el impacto negativo del riesgo hacia un tercero, por ejemplo, cuando se contratan seguros o se colocan penalidades en contratos, ese tipo de cosas. La siguiente estrategia es mitigar, la cual consiste en llevar a cabo acciones concretas que disminuyan o bien la probabilidad de aparición de la amenaza o el impacto que ésta tenga. También la siguiente estrategia sería aceptar, o sea, no cambiar el plan original. Como se identificó anteriormente en los riesgos, hay algunos que son externos, es decir, que no se dependen de la organización o del proyecto, como la disminución del PIB, el incremento del desempleo, de la pobreza. Estos son riesgos que simplemente deben ser aceptados y trabajar con los recursos que se tengan disponibles. En cuanto al proyecto que se quiere realizar, se depende en gran medida de los recursos públicos, por lo cual aquí se utilizaría la estrategia de mitigar. En el caso de que las entidades propuestas no puedan cubrir las necesidades del proyecto y toque buscar otros socios estratégicos. En cuanto a la factibilidad del proyecto, se propone realizar capacitaciones a través de entidades públicas para que las personas en estado de informalidad puedan adquirir el conocimiento y la ayuda necesaria para la formalización de sus negocios. La idea es que al final de dichas capacitaciones se les pueda otorgar incentivos económicos que permitan fomentar de manera amena la participación de más personas. Teniendo en cuenta que, según el DANE, el porcentaje de informalidad en la ciudad hasta julio del presente año es del 35.3%, es decir, un total de 161.000 habitantes, se estima que las capacitaciones podrían realizarse 3 veces por semana, contando con una participación mínima de 50 personas y una máxima de 100 personas, durante los primeros 6 meses de su ejecución, permitiendo de esta manera abarcar entre un 2.2 o un 4.4 de la población informal de la ciudad de Manizales.
La formalización consiste básicamente en cumplir con los requisitos legales que exige un país para comercializar bienes y servicios. Se trata de ejercer una actividad económica como la venta de productos bajo las normas del Estado. Formalizar un negocio genera distintos beneficios, como los que vamos a mencionar a continuación. El primero de ellos, acceso a la financiación. En sus primeras etapas los negocios suelen emplear recursos propios, pero a medida que pasa el tiempo pueden requerir alternativas de financiación que les permita seguir creciendo. La formalización facilita ese acceso de los negocios a los préstamos que ofrecen las entidades financieras. Muchas veces se niegan solicitudes de créditos porque el comercio no cumple con los requisitos legales. 2. Participación en capacitaciones. Los negocios formales pueden acceder a varios programas educativos, capacitaciones y cursos de formación gratuitos que ofrecen entidades públicas y privadas. En estos espacios, los emprendedores y comerciantes adquieren herramientas y conocimientos que les permitirán fortalecer sus habilidades, mejorar sus negocios e incrementar las ventas. 3. Seguridad jurídica. Cuando el emprendimiento o el negocio es reconocido legalmente, es mucho más fácil para las autoridades ayudar a los empresarios en el caso de que surja algún imprevisto legal. 4. Confianza de los clientes. Si el negocio está formalizado, podrá generar mayor confianza y credibilidad en las personas, pues tendrán mayor seguridad de que están comprando a un comerciante que cumple con las normas y los requisitos legales del país. Y por último, 5. Manejar las finanzas del negocio adecuadamente. Separar las cuentas personales de las del negocio es importante para manejar adecuadamente las finanzas del comercio. Mezclarlas, como en el caso de la informalidad, puede traer algunos inconvenientes como afectar la rentabilidad, retrasar pagos, entorpecer la toma de decisiones o dificultar el acceso a la financiación, como lo veíamos en los puntos anteriores. Al formalizar el negocio, se tendrá la opción de abrir una cuenta empresarial en alguna entidad bancaria. Así los gastos e ingresos del negocio, formal, física o virtual, estarán separados de las finanzas personales de los empresarios. El presente proyecto lo que busca es impulsar y fomentar en los empresarios informales el deseo de formalizar sus negocios y poder acceder a todos los beneficios mencionados durante esta exposición. Muchísimas gracias por su atención.